Hola, hola héroes y cazadores, aquí su amigo Hunter Hero, y hoy vengo a hablar del opening de Digimon Ghost Game. Como dije en el video del primer capítulo, este opening tiene demasiados detalles, curiosidades y puntos a resaltar. Así que en este video intentaré hablar de todas estas cosas, dividiéndolo en 4 aspectos: las referencias a películas de terror, las sombras de los Digimon, el análisis narrativo y finalmente el análisis de la música. Desde ya voy a recalcar el hecho de que no sé mucho de música, solo diré lo que pienso de la letra y cómo la melodía acompaña al opening. Pero bueno, sin más demora, comencemos con el video. Decidí empezar por este aspecto no solo por ser lo más curioso, sino porque me gustaría pedir tu ayuda en este aspecto. Logré identificar algunas de las referencias, pero no soy muy fanático de este tipo de películas, por lo que fue difícil para mí identificar dichas referencias. Si tú pudiste reconocer alguna referencia que no mencioné en este punto, estaría sumamente agradecido que la compartieras en los comentarios. Así podré recopilarlas y hacer un video específico para este aspecto del opening. Con esto dicho, pasemos a las referencias. El Exorcista, de 1973. Este es uno de los que me pareció más curiosos. La referencia sería en el cambio de escenarios en el que aparece Hokuto, el padre de Hiro. Nosferatu, de 1922. Esta es la escena donde Hiro abre una puerta en donde se asoma una sombra de Bamdemon. Quien sobra resaltar es un Digimon vampiro. Igualmente, la forma en la que la sombra se movía es muy parecida a esta película. It, de cualquiera de sus versiones. Seguramente esta es la referencia más fácil de reconocer, pues encontramos a Piedmon, un Digimon payaso viendo al protagonista con malicia desde una alcantarilla. ¡Cuidado, Hiro! ¡No quiero que te pase lo mismo que a Georgie! The Changeling, de 1980. Esta escena se ve referenciada en la pelota que rebota por las escaleras junto a Kiyoshiro, o Zenitsu Gris para los panas. The Amityville Horror, de cualquiera de sus versiones. De esta película resalta una de las múltiples casas que aparecen y desaparecen frente a los protagonistas. De esta no estoy completamente seguro, pero el parecido me parece suficiente como para afirmarlo. El Resplandor, de 1980. Es la primera casa de la misma secuencia de la película anterior. Igualmente, no estoy del todo seguro de este, pues la mansión se parece bastante, pero no es igual. Esto puede deberse a que la mansión del Resplandor es inmensa, y no cabía por completo en la pantalla justo frente a los protagonistas. Aún así, como dije previamente, pueden poner en los comentarios si me equivoqué de referencia y cuál es la película correcta. Estas serían todas las referencias a películas que pude identificar. También podría mencionar Tiburón, de 1975, en la escena donde Ruli y Angoramon están en un campo con un cielo que más bien parece el mar, en el que se desliza un metal sidramón. Pero esto ya sería demasiado rebuscado. Asimismo, hay otras películas en las que pensé, pero francamente no creo que sea la referencia correcta, así que no sé si cuentan. Lo diré de nuevo, apreciaría mucho si pudieran ayudarme con este aspecto y compartieran todas las referencias que logren identificar, y poder hacer un video recopilando todas. No puedo saber cuánto tiempo tardaré en encontrar todas las referencias. Así que si estás interesado en dicho video, sería bueno que te suscribas, para enterarte antes que nadie cuando suba el video. En este punto intentaré identificar a todos los Digimon que aparecen ocultos en el opening, aunque hay muchos muy difíciles de distinguir, y puede que llegue a equivocarme, pero confío en que mi conocimiento de Digimon me ayudará. Sería redundante mencionar que los primeros en aparecer son los Digimon de los protagonistas, y posteriormente sus respectivas evoluciones, así que comencemos con los demás.
Algunas de estas siluetas las mencioné en la parte anterior, pero volveré a mencionarlas, pues la primera en aparecer es Bamdemon, en la escena en la que Hiro abre la puerta. Al principio también pensé que podría ser Clockmon, por ser el primer villano de la serie, y porque la sombra no se distingue del todo bien, obvio. Pero por la temática de vampiros, es claro que sí es Bamdemon. Continuamos con la escena de Ruli y Angoramon debajo del... ¿Cielo mar? En este mar podemos ver a Metal Sidramon. Pasamos a una de las escenas más difíciles de analizar, las ventanas que se mueven con sombras en ellas. Primero que nada, resalta el conejo holograma que también aparece en los menús de comida y hologramas. Aún no puedo afirmar si es un Digimon o solo un adorno. Esto debido a que los Digimon son creados a base de datos, y perfectamente podría convertirse en un Digimon con la data del holograma. En la primera ventana podemos ver una silueta que estoy casi seguro que es Pinokimon. Pero qué nombre tan más culero. Le llamaremos Puppetmon. La silueta también podría ser de Igamon, si piensas que lo que tiene en la espalda son sus espadas, y también por el sombrero. Aunque estoy casi seguro que es Puppetmon, por la silueta y por un aspecto que diré en el análisis. Pasando a la segunda ventana podemos ver a un Digimon con forma sospechosa. Por ahí leí que parecía un Bakemon, pero estoy casi seguro que es un Mushmon. Bueno, por la temática del anime es muy probable que sea la primera opción, pues los hongos solo dan miedo cuando comes demasiados. La otra silueta es en verdad difícil de identificar, pero parece ser que es Mokumon, que por su aspecto calzaría perfectamente con la serie. En la última ventana podemos ver claramente a Tapirmon, lo cual sería sumamente interesante, pues es un Digimon que afecta a los sueños, y como las series de terror tiene muchísimo potencial. Frente a esta misma ventana pasa rápidamente la sombra de Pico de Bimon. Creo que por el bien de todos lo llamaré Demidevimon. Luego vemos un pasillo con varias entradas, pero sin puertas, en la que podemos ver a una figura femenina moverse como si fuera un zombie, o algo por el estilo, e inmediatamente te salta en la cara. No podría ser más obvio que es Lady Devimon, pero este Digimon podría fungir como un demonio, un vampiro o un muerto viviente, así que me es difícil identificar a qué película podría referenciar. Inmediatamente vemos a Hiro correr por un inmenso campo, y aunque no hay nadie con él podemos ver dos sombras acercarse a él. Una de ellas tiene un sombrero muy peculiar. Algunos podrían creer que se trata de Soulmon o Witchmon, pero estoy casi seguro que es la sombra de Wizardmon. El Digimon tras de él es sencillamente imposible de identificar. Es más, podría ser el báculo de Wizardmon, generando su propia sombra, aunque por el movimiento parece ser alguien aparte. Luego de esto vemos una gran telaraña en plena ciudad, con una mano tétrica estirándose como si buscara a su próxima presa. Algunos podrían pensar que se trata de Dokubumon, pero estoy casi seguro de que se trata de Arukenimon, por la forma de la mano. Vemos a Zenitsu Gris viendo una ventana con un Pumpmon en ella, pero rápidamente se voltea por el miedo solo para ver cómo un Lucemon pasa tras de él. ¡Un Lucemon! ¡Joder, un Lucemon! Si yo viera uno de esos, sí me cago del miedo. No veo cómo podrían ganarle a un Digimon como este, pero hablaré más a detalle en la parte de análisis. Vemos a Hiro caminar mientras el Digimon del primer capítulo pasa junto a él. Se parece a un Blacktailmon o Blackgatomon, pero con todos los accesorios que tiene seguramente será un Digimon nuevo. Al final de esta escena podemos ver a Piedmon, al que podemos identificar por la marca en su máscara, y el hecho de que es una referencia a It. Luego de que Angoramon arranca unas cortinas, podemos ver una figura en la ventana, el cual sería Mugendramon. Al principio no se distingue, pero cuando comparas todos los rasgos de su cara, es claro que es él, solo que le pusieron un estilo que lo hace parecer algún tipo de fantasma. Después de varias escenas a gran velocidad, podemos ver cómo Etemon golpea fuertemente a Gamamon. Finalmente, tras varias escenas con los Digimon protagónicos, podemos ver una última sombra, la cual es Gulus Gamamon, la evolución oscura de Gamamon. Y con esto concluimos esta sección. Bueno,
habiendo identificado todos los Digimon que aparecen, podemos finalmente hacer un análisis completo del opening y el significado de cada escena. Comenzamos con la introducción de Toei, que si viste Adventure 2020 seguro ya viste hasta el cansancio. El opening empieza con los 3 Digimon protagónicos en una especie de cámara en forma de pentágono, con sus respectivos símbolos en la parte de arriba. En mi video de noticias mencioné que estos símbolos aparecieron en el tráiler del Digivice V, y también en unos juguetes que se le parecen. También mencioné que estos símbolos podrían tener la misma función que los emblemas de Adventure. Asimismo, cada uno debe representar una cualidad de cada Tamer. Otra curiosidad que tiene que ver con ese video es que salieron unos juguetes donde los Digimon vienen en jaulas. Así que podríamos decir que estas jaulas o cámaras tendrán alguna función importante o cuando menos interesante en la historia. Vemos el logotipo de Ghost Game, y podemos ver que poner el ojo del Digimon protagonista en el logo se está volviendo un hábito. El logotipo sale para ver una ciudad distorsionada y colorida, que me recuerda a la existencia terrenal del vientre maldito en Jujutsu Kaisen, pues el espacio se distorsiona de forma similar. Los protagonistas aparecen frente a este espacio y llama mucho la atención un piano en uno de los techos. Seguramente tiene que ver con Ruli, a quien le gusta tocar el piano, y a su Digimon que le gusta escucharla. Después de esto podemos ver a Hiro abrir una puerta. Más allá de la referencia a Nosferatu, podría ser como un mensaje de que cosas peligrosas se ocultan en la oscuridad. Vemos a Ruli y Angoramon en un campo de flores con un mar en lugar de cielo. Esto es bastante curioso porque este lugar parece ser el Digimundo, pero por ahora todos los sucesos han pasado en el mundo humano. Aunque el padre de Hiro está en el Digimundo, así que es inevitable que vayan en algún momento. Tenemos la escena de las escaleras. Además de la referencia, probablemente sea para destacar que el Zenitsu gris le tiene miedo a todo, hasta de una pelota. Pero luego las escaleras lo arrastran a quién sabe dónde. Así que pobre Zenitsu, al final su miedo estaba justificado. Podemos ver a los otros protagonistas en estas escaleras. Hiro parece algo perdido, y se me hace curioso que sea la segunda vez que se distorsiona el espacio. Probablemente se tengan que enfrentar a un Digimon que distorsione el espacio. O quizá me esté fumando cosas muy fuertes y solo sean efectos visuales. Esto se me hace curioso. Parece ser una mansión con ventanas que se mueven y repleta de Digimons. Y luego está la escena de Lady Devimon en un pasillo de varias entradas, lo que parece ser un hotel. Así que probablemente veamos un capítulo o incluso un mini arco en una mansión o un hotel embrujado. Vemos a Hiro corriendo en un inmenso campo en el que no hay nada más que las sombras que lo siguen. El cielo es anaranjado rojizo. Podría ser el atardecer, pero me parece bastante extraño. El uso de los colores es un tanto exagerado, tanto en el cielo como en la ciudad distorsionada. Pero hablaré de eso más adelante. Vemos una enorme telaraña en medio de la ciudad. Vemos a alguien con el uniforme de la escuela de Hiro, y también a alguien con el uniforme de la escuela de Ruli, que son diferentes. Y luego vamos a lo que podría ser la escena más importante del opening. Debemos recordar que por lo visto hasta ahora, Hiro es un personaje valiente, y que puede mantener la calma hasta en situaciones de alto riesgo y desconocidas para él. Y Gamamon por su parte es un Digimon al que no le importa aventarse a los madrazos con Digimon que lo superan en nivel y fuerza. Ahora observen esta escena. Hiro parece estar sumido en la desesperación. Es más, espero que esté usando pantalones marrón. Quizás se pregunte por qué el traje rojo. Es para que los malos no me vean sangrar. Ese amigo entiende el concepto. Trae pantalones marrón. Y Gamamon está aterrado. Aunque ambos son valientes y confrontan los problemas con valor, podemos ver en sus caras que la situación valió madres y muy feo. Tomando en cuenta la ciudad distorsionada, las casas que cambian de forma, y cómo todo el espacio alrededor de Hokuto cambia en un instante, y también tomando en cuenta los colores tan inusuales, me arriesgo a decir que ya nos están dando indicios de lo que podría ser el enemigo final, o al menos el jefe final de un arco. Algún Digimon que tenga control sobre el espacio, o quizás hasta la realidad, algo con lo que los protagonistas no podrán lidiar por métodos normales. Porque, como cierto youtuber dijo, Digimon no puede evitar ser Digimon.
Y la escala de conflicto tiene que llegar a un punto bastante alto tarde o temprano, porque así es Digimon. Vemos a Ruli tocando el piano, pero tras de ella hay varias manos fantasma acercándose e intentando alcanzarla. Al principio habíamos visto que se la pasaba buscando este tipo de cosas, pero podría resultar peor de lo que ella imaginaba. Vemos a Zenitsu Gris asustarse por ver la sombra de Pumpigmon junto a su reflejo en el espejo, y cuando intenta ignorarlo y ver a otro lado, pasa un Lucemon tras de él. Lo primero que quiero mencionar es que el pobre Zenitsu está bien salado, y a donde sea que vaya lo persigue la desgracia. ¿Por qué me persigue la desgracia? Y lo segundo y más importante es... ¿pero qué hace un Lucemon ahí? ¡Nos destruirán a todos! 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 Hablamos de un Digimon que escapa por completo el nivel de los protagonistas. Sí, sé que la serie apenas empieza, y no he visto el nivel de poder que tendrán. Pero hablamos de Lucemon, al que tuvieron que echarle montón entre 10 Super Ultimates para poder ganarle. Y solo 2 sobrevivieron a eso. Tal vez la muerte ponga fin a tus protestas. Marcha, tranquila. Disco Stu debió desaparecer. Así que, a menos que haya un Gamamon Super Ultimate Burst Mode X, no creo que puedan ganarle. Así que solo puedo pensar que tendrán que resolver el conflicto con inteligencia y no con fuerza, como fue en el caso de Mumimon. Pero Mumimon era un panda confundido. Lucemon es bastante inteligente, y puede llegar a aferrarse a sus ideas y convicciones. Así que será difícil hacerlo cambiar de opinión y llegar a un acuerdo mutuo. Pero bueno, me estoy extendiendo demasiado en esto. Ya veremos en su momento lo que pasará. Vemos a Hiro caminar por la calle con Gamamon en la mochila. ¿Quién sabe? Quizá por ahí cerca esté Ritsu del nuevo manga Digimon Dreamers. Es broma, solo quería mencionarlo porque se me hizo gracioso que Hiro apareciera en el manga. Y hasta se ven los cuernitos de Gamamon moviéndose en su mochila. Como sea, vemos a Blacktailmon pasar a su lado, lo que llama su atención, sin saber que tras de él, en una alcantarilla, está Piedmon. Vemos a Ruli en medio de un montón de crotinas. Angoramon las arranca y pueden ver una ventana en la que los espera Mugendramon. Esto es bastante interesante porque en este punto ya han aparecido todos los Dark Masters en diferentes escenas. Aunque probablemente en este anime no sean un grupo, sino que todos van por su cuenta. Podría ser solo una referencia. Los protagonistas se preparan para la pelea, y aquí empiezan las distorsiones. Empezando por las casas que cambian de forma, en las que voy a resaltar la parte donde hay varios arcos Tori, que marca la transición de lo mundano a lo sagrado. Y me gustaría ver cómo usan este concepto en un anime con estas temáticas. Luego pasamos a la escena donde está Hokuto y todo el espacio a su alrededor cambia. Primero parece cambiar el clima y luego cambia por completo la locación, llegando finalmente a la ciudad, pero dentro del espacio digital al que suelen ir, y que se parece bastante al Digiquartz de Hunters o al campo AR de Universe. La razón por la que el espacio digital es diferente en cada caso es porque cada Dimcard guarda un segmento del Digimundo y lo replica en el mundo real, como un álbum fotográfico del Digimundo. Es bastante curioso que aunque los demás parecen preocupados o listos para la batalla, Hokuto sigue saludando como si nada en medio de estas anomalías. ¿Será acaso que Hokuto es el verdadero villano de la serie? Pues lo veo bastante improbable.
Pero siendo que él está investigando el mundo digital, también podría ser que haya causado una catástrofe por accidente. Ya saben, cosas de científicos locos. Vemos cómo la ciudad pasa a ser el espacio digital, y a Etemon metiéndole tremendo golpe al pobre Gamamon. Pero Gamamon saca ese espectacular poder que guarda en su interior, llamado "Yo soy el protagonista, puto", y le saca todas sus evoluciones. Todas ellas son adult, y la razón por la que Gamamon cuenta con múltiples evoluciones es porque hace alusión al Vital Bracelet y al Digivice B, en el que puedes criar a un Digimon y dependiendo de su crianza puede evolucionar a muchos Digimon diferentes. En este caso parece ser que el corazón o emociones de Gamamon son un factor crucial para determinar la evolución. Empezando por Bethel Gamamon, cuyo nombre proviene de la estrella, a la que me referiré solo como Bethel, para no hacer el ridículo. Una estrella que por cierto podría estar cerca de su muerte. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Esta evolución toma lugar cuando el corazón de Gamamon despierta su espíritu ardiente. Este Digimon destaca en su fuerza y velocidad. Siguiendo con Chaos Gamamon, cuyo nombre proviene de la estrella Chaos Australis, la estrella más brillante de la constelación de Sagitario. Esta evolución se alcanza por el corazón tranquilo de Gamamon. Este Digimon destaca por su capacidad de volar, y también por su capacidad para mantener la calma y observar a sus enemigos. Como pudimos ver durante la batalla, tiene un corazón tranquilo y puede analizar la situación para luchar. Por último, tenemos a Wesen Gamamon, cuyo nombre proviene de Wesen, la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor. Esta evolución se alcanza gracias al corazón generoso de Gamamon. La información de este Digimon es bastante interesante, pero lo resumiré en que está armado hasta los dientes. Perfecto aliado para el Hiro de Latam. Siguiendo con el opening, vemos a Hiro con el Digivice B brillando por la evolución. Y luego pasamos a Rolly y Angoramon, quien golpea unas sombras y luego evoluciona a King Kazuma. No nos hagamos tontos, claramente Sinbare Angoramon está basado en King Kazuma de Summer Wars. El diseño, ataques y hasta la forma de moverse son idénticos. También hay que recordar que Summer Wars es como la versión completa de Org War Game, la película de Adventure donde debutó Omegamon, así que no tiene nada de malo que le haga referencia. Luego vemos a Yellymon convertirse en... ¿Yellymon otra vez? Bueno, estoy seguro que el diseño de Tesla Yellymon tendrá algo especial, y por eso solo se muestra por un instante. Y sobra decir que el nombre de Tesla Yellymon proviene de... ¡Así es! ¡Un automóvil! Finalmente terminamos el opening con la apreciación de un Digimon desconocido, que claramente nadie sabe quién es, porque no se filtró antes del estreno de la serie, y que no tiene nada que ver con la oscuridad en el corazón de Gamamon. Seguro que tampoco tiene nada que ver con Regulus, la estrella más brillante en la constelación de Leo. Y luego la pose clásica de los protagonistas para terminar. La canción del opening se llama Faction y es de la banda Winners. Sí, la banda se llama Salchichas. En una búsqueda rápida, vi que tienen una canción bastante interesante llamada God Save the Music. El 20 de octubre se estrenó el video con la canción completa, el cual tiene una ambientación tétrica en una casa embrujada. El opening es idéntico al principio de la canción. Empezando con la letra, hay un término en inglés que será el centro de la canción, faction, que sería una división, lo que en este contexto podría significar la división entre lo terrenal y lo espiritual. Bien, esta parte tuve que agregarla luego de haber hecho el video del capítulo 13, ya que en ese capítulo podría encontrarse la respuesta al significado de faction en el opening. Pues Bakumon le dice a los niños cuál era la voluntad de Bokomon y la razón por la que eran tan importantes para él.
Y es que Bokumon creía que ellos podían convertirse en el puente que uniera humanos y Digimon. En ese video dije que si es necesario un puente, entonces puede que haya un conflicto entre ambas facciones. Y es de ahí de donde proviene este término que se repite tanto en el opening. Las facciones humanas y Digimon que se encuentran en conflicto y que, según Bokumon, solo estos niños y sus compañeros Digimon pueden unificar en un mundo pacífico en el que puedan coexistir. La canción es bastante siniestra en sí misma. Habla de confusión, enigmas, lo abstracto, y cosas como algo que te arrastra a lo desconocido cuando volteas a ver detrás de ti, y preguntas si esa mano es real o falsa. También menciona espacios degradados sin límites, como podría ser el infierno. Sigue hablando de alucinaciones auditivas, e imágenes que no se puede saber si son reales, mientras se susurran cosas como estamos aquí y ven. No soy muy bueno interpretando el mensaje de las canciones, pero creo que la canción habla de la incertidumbre de lo desconocido y lo sobrenatural que está en todos lados, y puedes perderte en todo eso como si fuera un laberinto. Pero sin importar todo el sinsentido, hay que llegar al fondo de ello para encontrar el verdadero significado de las cosas que está oculto. Ahora, esta canción acompaña muy bien el opening y la temática de la serie. La incertidumbre de lo desconocido es como se deben sentir los personajes con el impacto de que haya seres, de cierta forma, paranormales en su mundo, y que tengan que enfrentarlos. Pero también, la canción habla de la ambigüedad y el conflicto, lo que es interesante porque no todos los Digimon serán malvados, y hay que resolver los conflictos de manera inteligente. También acompaña muy bien en lo auditivo, pues tiene varios efectos de sonido que hacen que suene como algo de miedo. No a lo Silent Hill, pero aún así no contrasta negativamente con el tema de la serie, aunque en cierto punto el ritmo acelera como para complementar el lado más de acción de la serie. Y por último, si escuchamos la canción al revés... ¡Así es! ¡No se entiende una chingada! Y es que el primer capítulo de verdad que fue bastante bueno. De hecho, es una locura. Hay tantas cosas que me gustaría decir y tantos detalles que me gustaría resaltar que el video sería más largo que el capítulo en sí. Pues, si no me creyeron cuando dije eso, solo piensen en cuánto tardé hablando solo del opening. Y eso que no tengo todas las referencias a películas de terror. Esto no era parte del video original, pero creo que necesito aclararlo. El guión de este video lo empecé desde que salió el capítulo 2, antes siquiera de que Ruli tuviera su capítulo, y estuve grabando los audios en varias partes mientras pasaban los capítulos. Por ello, hay muchas cosas que hemos descubierto y que no pude tomar en cuenta en este video, o puntos de vista que cambiaron, pero no puedo cambiar el video por cada capítulo que sale porque no lo terminaría jamás. Además, como lo puse de meta para los 100 suscriptores, ni yo mismo sé cuándo va a salir y cuánto cambian las cosas en el anime hasta entonces. Este sin duda ha sido uno de los videos más difíciles de hacer, y creo que aún tomando en cuenta lo que acabo de decir, puede seguir siendo interesante. Así que espero que lo hayan disfrutado bastante, y muchas gracias a todos los que me han apoyado. Y bueno, héroes y cazadores, eso sería todo por ahora. El video se extendió demasiado, pero espero que les haya resultado interesante. Si les gustó el video, no olviden darle un buen like. Suscríbanse si quieren ver más videos de Digimon y de anime en general. Compartan el video con sus amigos. Comenten qué les pareció el video, qué opinan del opening y de todo lo que nos muestra y oculta en tan poco tiempo. En serio que es un opening magnífico. Se nota que están haciendo este anime con amor, y espero que siga así hasta el final. Sin más que decir, me despido, y nos vemos en otro video, héroes y cazadores. Bye.